¿Podrías proyectar la presentación? Gracias, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque estamos listos para el momento de la predicación de esta mañana, de esta tarde. Estamos estudiando una serie de mensajes que le he puesto como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. A partir del día de hoy vamos a empezar a interpretar el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en materia. Espero en Dios que de aquí en adelante, hermanos, cada uno de los mensajes que vamos a estar estudiando, de los temas que vamos a estar estudiando, sean de bendición para la vida de cada uno de nosotros. No solamente como un conocimiento bíblico de los acontecimientos de los últimos tiempos, sino también como algo aplicable al día a día, hermanos, porque finalmente fue el mensaje que buscó el Espíritu Santo, hermanos, con Juan cuando escribió este importante libro. El tema número 6 de esta serie de predicaciones que vamos a estudiar, hermanos, se llama la revelación de Jesucristo. El tema número 6 de esta serie de estudios que vamos a que estamos llevando a cabo se llama la revelación de Jesucristo, y les pido que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Hasta donde nos sea posible vamos a ir capítulo por capítulo, verso por verso, hasta llegar un momento en el que vamos a empezar a ir adelante y atrás, porque vamos a estudiar por temas. Vamos a estudiar el día de hoy, estamos empezando prácticamente, los temas anteriores fueron introductorios. Si usted no estuvo en alguno de esos mensajes, allí en el Face de la iglesia están todos los videos, pueden ustedes verlos de nuevo, ¿verdad? Para poder estudiarlos o repasar. Créanme que vale la pena. Hay ocasiones en que escuchamos algo y alguna idea se nos va, se nos pierde, se nos queda en el camino, pero verlos o escucharlos de nuevo a veces nos sirve mucho y es de gran utilidad. Dicen los que saben que la buena enseñanza es la que se obtiene a través de la repetición, ¿verdad? El título de la predicación número 6 es la revelación de Jesucristo. Leo la palabra de Dios que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, o quiero recordar a manera de introducción, algo que he venido mencionando, hermanos, en las últimas 6 ocasiones, si no en las 6, por lo menos en alguna lo he mencionado, y es el hecho de que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro maravilloso. Yo podría describir el libro diciendo que es un libro maravilloso. Es maravilloso porque a partir del primer versículo, del primer capítulo, empezamos a encontrar cosas extraordinarias de parte del autor, hermanos, de parte del apóstol Juan. Ya el primer versículo, hermanos, es un versículo que nos permite adentrarnos en el tema, adentrarnos en el conocimiento, en entender lo importante, hermanos, que este libro fue en su tiempo y que debe de ser para nosotros hoy en día. Ya desde el primer verso podemos comprender qué es lo que Jesucristo quería, cuál era su propósito, qué quería alcanzar en la mente, hermanos, de su apóstol y a través de él, de toda la iglesia y a través de la Biblia, a través de todos y cada uno de nosotros. Quiero dejar en claro, hermanos, que aunque los títulos de la Biblia dicen el Apocalipsis de Juan, en realidad no estamos estudiando el Apocalipsis de Juan, es decir, no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, punto número 1, que recibió de Dios. Punto número 1, que recibió de Dios. Porque dice la revelación de Jesucristo que Dios, ¿qué dice, hermanos? Le dio. Hermanos, por naturaleza, por pura naturaleza, el libro de Apocalipsis es una revelación. Eso es algo importante. Por naturaleza, el libro de Apocalipsis es una revelación y así debemos de considerar prácticamente sus 22 capítulos, sus 404 versículos. De principio a fin. A través de todo este libro, hermanos, vamos a encontrar y vamos a conocer aquellas cosas que fueron dadas y que son para nosotros. Vamos a entender que prácticamente, y especialmente lo que tiene que ver con los acontecimientos escatológicos, fueron acontecimientos que fueron anunciados veladamente, pero anunciados desde el Antiguo Testamento. Y que van a tener, o que tuvieron un cumplimiento primario, hermanos, en los tiempos de Juan, y que van a tener un cumplimiento secundario todavía en los últimos tiempos, y que fueron acontecimientos que le fueron revelados a Juan con absoluta claridad.
fueron anunciados veladamente en el Antiguo Testamento, pero con toda claridad en el Nuevo Testamento. Quiero que sepamos, hermanos, que el término que se usa en el capítulo 1, versículo 1, la revelación, es una palabra que proviene del griego apocalipsis, es un sustantivo femenino. Y apocalipsis es una palabra, hermanos, que entre otras descripciones o entre otras definiciones significa descubrir, quitar el velo y revelar. Y quiero que se imaginen, hermanos, que tenemos aquí a los lados las cortinas o el telón que utiliza el Ministerio de Obras de Teatro. Imaginemos, hermanos, que los corremos aquí al centro, ¿no? Que los hermanos de las obras de teatro están preparando aquí un escenario, nosotros llegamos y no alcanzamos a ver. Y entonces, en un momento, la hermana Ide, ¿verdad?, instruye que se corra el velo. Y entonces, en la medida en la que se corre este telón, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Se está empezando a descubrir lo que hay allí. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, en ese momento podríamos decir es el apocalipsis del escenario, es decir, la revelación. Se está corriendo el velo y nos está permitiendo descubrir o ver con absoluta claridad lo que está detrás, lo que viene después. Apocalipsis, hermanos, es una palabra que se repite 18 veces en el Nuevo Testamento. Por primera vez la encontramos en el Evangelio de Lucas y quiero que vayamos allí para que podamos comprender el significado de este término. Lucas capítulo 2, versículo 32. No solamente su significado, sino lo prominente, lo importante que es esta palabra. Y vamos a ver que proviene de labios de un hombre, de un anciano llamado Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 32. Registra por primera vez una de esas 18 ocasiones en las que la palabra griega, el sustantivo apocalipsis, aparece en las Escrituras. Y es en el capítulo 2, versículo 32. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, y dice así. Apocalipsis, Lucas, capítulo 2. Estoy dando tiempo suficiente, creo que ya no se escucha ninguna hoja. Dice así la palabra de Dios. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice luz para apocalipsis a los gentiles. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el contexto. La palabra de Dios dice que había un anciano llamado Simeón. Era un hombre de edad muy avanzada, que él estaba siempre en el templo. La palabra de Dios dice, hermanos, que Simeón era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Dice la Escritura, hermanos, que él estuvo mucho tiempo allí en el templo. Que en cierta ocasión, hermanos, cuando José y María llevan al niño Jesús al templo para presentarlo de acuerdo a las costumbres judías y presentar la ofrenda de 2 tórtolas y 2 palominos, ellos se encuentran allí a Simeón. Simeón, hermanos, esperaba algo muy importante. Él había recibido de parte de Dios una promesa. Él esperaba la consolación de Israel. Y entonces cuando Simeón, hermanos, puede tener en sus brazos al niño Jesús, entre otras palabras, dice que él es luz para revelación a los gentiles. ¿Qué significa esa frase que utilizó, hermanos, este hombre llamado Simeón? Déjame decirles que lo que estas palabras significan es que él, en ese momento, estaba pudiendo ver la salvación de Dios. Tenía en sus brazos a aquel que se había hecho carne, a Dios. Lo tenía en sus propias manos y al poder verlo, sé que la frase es incorrecta, pero con sus propios ojos, a pesar de ser un hombre tan grande, él estaba viendo, hermanos, la salvación de Dios. Y es que la palabra apocalipsis es un término que cuando se usa para referirse a una persona, se dice que esa persona siempre se hace visible, la tienes frente a ti, la alcanzas a ver como un resplandor. Dice Lucas capítulo 2, versículo 30, vea conmigo. Porque han visto mis ojos, ¿qué dice? Tu salvación. La salvación se estaba haciendo visible en la persona de Jesucristo.
Lo que nosotros entendemos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, es que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de la verdad de Dios por medio de la persona de Jesucristo. A través de las revelaciones, a través de este libro, hermanos, nosotros vamos a ver, o se va a volver visible para nosotros, quién es Jesucristo. Todo lo que es Jesucristo. La persona de Jesucristo se hace visible para Juan, se hace visible para nosotros a través, hermanos, de este mensaje y sobre todo de manera clara. Porque lo que Simeón tenía en sus brazos no era algo que veía borrosamente o que estaba opacado. ¿Sí me explico? Sí. Lo tenía y lo podía ver con claridad. Ahora, es muy expresiva la frase que usa Juan: luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Juan usa la palabra, por qué Simeón usa la palabra luz? Porque, hermanos, ¿para qué sirve la luz? Para alumbrar. Y este mundo, hermanos, dice la Biblia que está en tinieblas, que está bajo el maligno. Hubo una época en la historia de la humanidad en el que el mundo no estuvo en tinieblas. Y fue cuando la luz, que es revelación para los gentiles, Jesucristo, vino en persona a este mundo, que en el mundo hubo luz. Por eso dijo: yo soy la luz del mundo. Lo que Dios hizo, hermanos, es que Dios se hizo hombre y a través de la persona de Jesucristo resplandeció en el mundo para que todo el mundo lo viera. La aparición de Jesucristo, la llegada de Jesucristo fue luz al mundo, fue la revelación clara de quién es Dios, hermanos, para el hombre. Fue la revelación de lo que el Padre es. Por eso en cierta ocasión, cuando uno de sus discípulos le dijo: muéstranos el Padre y nos basta, ¿qué respondió Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Qué es entonces el libro de Apocalipsis, hermanos? Apocalipsis es una revelación. Es un libro que, verso tras verso, capítulo por capítulo, nos revela. Debe de verse como una revelación completa. El libro es un libro que quita el velo y nos revela instrucciones a la iglesia acerca de la necesidad de la santidad. Nos revela la urgente necesidad de pelear contra las fuerzas de la maldad de manera paciente. Apocalipsis es un libro que te dice a ti, hermano, el día de hoy, que necesitamos presentar pelea, que no debemos de permitir que Satanás nos oprima, nos aplaste, nos engañe, nos tiente, nos derribe, nos convenza de que no debemos de seguir adelante en el camino de la fe, sino que es un libro que nos dice, que nos revela que debemos de pelear, hermanos, contra las fuerzas de la maldad, y lo debemos de hacer de manera paciente. Upomone. ¿Alguien se acuerda qué significa esa palabra? Perseverancia. Nos revela el poder asombroso y la fortaleza vencedora, gloriosa de Cristo y del cristiano sobre el pecado y sobre Satanás. Nos revela el triunfo definitivo de los creyentes que son matados por causa de Cristo. Nos revela la victoria de Cristo sobre todos los poderes humanos y demoníacos. Nos revela el triunfo definitivo de los propósitos salvadores de Dios, sin importar lo que Satanás trate de hacer. Alguien me preguntaba en algunos de los sermones: ¿pero Satanás no puede detener? ¿Satanás no puede hacer algo? Él va a intentar hacer mucho. Pero Apocalipsis nos revela el triunfo definitivo de los propósitos salvadores de Dios. Nos revela, hermanos, el marco político del fin del mundo. Nos revela la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón. Nos revela, hermanos, el triunfo del propósito eterno y salvador de Dios. Nos revela la gloria del reino milenial, hermanos, de Cristo sobre la tierra. Nos revela el fin de la historia humana. Nos revela la realidad de la eternidad. Nos revela la gloria de la adoración celestial. ¿Se acuerdan de las doxologías, hermanos? Vimos 13, pero hay quien dice que hay 14, hay quien dice que son 17, de hecho hay más. Juan, hermanos, el autor de este libro, nos aclara que el mensaje no es suyo, por eso dice, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje central, es el personaje central, es a quien debemos de ver, es un mensaje cristocéntrico, es quien se manifiesta y se da a conocer de manera clara a los suyos, como si un velo lo tuviese oculto, cubierto, gracias, y se empieza a correr para verlo, hermanos,
con claridad. ¿Qué es Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Son las buenas noticias, hermanos, para quienes habían vivido décadas, años de luchas, años de persecución, años de sufrimiento, que incluso habían llevado que su pastor Juan estuviese, hermanos, en el destierro. Este libro, hermanos, el libro de Apocalipsis, son las buenas nuevas de Jesucristo para aquellos que están sufriendo. Apocalipsis, hermanos, o Apocalipsis es como un quinto evangelio, porque es la revelación de Jesús, el Cristo. Ya hablamos de los nombres de Cristo. ¿Qué es Jesucristo? Jesús habla de su humanidad. Cristo, porque era el Mesías. Cuando se usa Jesús, es en los evangelios, o Cristo en los evangelios. Pero a partir de las epístolas es Jesucristo, porque Jesucristo describe al Dios que se hizo hombre, que era el Mesías de Dios, que murió, resucitó, que realizó una obra de redención y de salvación del hombre, que ahora está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por cada uno de sus hijos, según Romanos y Hebreos. Todo eso significa, hermanos, el libro, el nombre Jesucristo. Solo que son buenas nuevas de manera distinta, de manera diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente habla de Jesús, quien consumó la obra redentora, sino que no lo presenta como Mateo, como Marcos, como Lucas o como Juan. Porque aquellos evangelistas, hermanos, aunque presentan las buenas nuevas de Jesús, ¿cómo lo presentan, hermanos? En su humillación, ¿no es cierto? En su humanidad. Pero ahora, hermanos, Juan o Jesucristo se revela de manera distinta, acorde a las circunstancias del fin del siglo. Ahora el velo es quitado, el velo es corrido para presentarlo a todos como, hermanos. Ya no es el siervo sufriente, ya no es Jesús el que nació en un pesebre, ahora es el Rey, ahora es el que está en su gloria, ahora es el que tiene la majestad. Y se revela para que todo el mundo, escucha esto, hermanos, se revela para que todo el mundo sepa que Él nunca va a dejar a su pueblo sin palabras, y menos a la hora de la prueba. ¿Por qué Jesucristo decidió por medio del ángel darle a Juan la revelación en ese tiempo y no antes? ¿Por qué no después? Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, ¿se acuerdan? Porque en ese tiempo los creyentes estaban sufriendo. Y el Señor nunca va a dejar a sus hijos sin palabra, sin mensaje. Quiero que sepas, hermano, que si tú estás sufriendo el día de hoy, por cualquier circunstancia, estás triste, estás afligido, te sientes desamparado, estás angustiado, estás ansioso, estás temeroso, Dios nunca se va a dejar sin palabra. Siempre te va a mostrar a ti lo que quiere que tú sepas. Y aunque a nosotros no se nos va a revelar como con Juan, lo va a hacer a través de una predicación, a través de una clase, a través de la oración, a través de un canto, a través de una persona, a través de las circunstancias. Porque Jesús es alguien que nunca se deja sin testimonio. Él nunca va a permitir que sus hijos crean que estén solos. Aunque lamentablemente algunos sí lo hacen, porque han permitido que Satanás los engañe. Y Él no quería, hermanos, que Satanás engañara a sus hijos, a su iglesia. A partir de la revelación de Juan, hermanos, las perspectivas o la forma de ver del creyente en la época de Juan a Jesucristo cambió. Y cambió tanto, hermanos, que la historia nos dice que aquellos que recibieron la revelación de Juan o el Apocalipsis de Jesucristo, tomaron la decisión, la firme decisión de mantenerse fuertes y fieles en el camino de Jesucristo, y el mensaje que ellos recibieron, que escucharon, hermanos, les dio tal fortaleza que ellos estuvieron dispuestos a seguir adelante. Porque ya no tenían frente a sí, hermanos, aquel siervo sufriente. Ahora podían ver con claridad al Rey de Reyes, a ese Jesús que se hizo hombre, que vino, que todo el mundo lo pudo ver, que no se escondió por allí para que nadie lo viera, sino que hizo milagros suficientes y que ahora estaba, hermanos, en la diestra del Padre. Y en el momento de aflicción ellos pudieron decir: tenemos que seguir adelante, porque nuestro Señor está sentado en gloria. En cierta ocasión, hermanos, un pastor bautista predicó en su iglesia y dijo lo siguiente:
La primera vez que nuestro Señor vino a este mundo, Él vino en el velo de nuestra carne. Su deidad fue cubierta con su humanidad. Solo de vez en cuando dicha humanidad brilló como en el monte de la transfiguración o como en las obras milagrosas. Pero la mayor parte del tiempo, la gloria, la majestad, la deidad, la maravilla y el asombro del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, estuvieron veladas. Sus atributos fueron cubiertos en carne. Él nació en un establo, Él creció en pobreza, Él conoció lo que era tener hambre y tener sed. Él fue golpeado, azotado, lastimado. Él fue crucificado y resucitado como alguien que sufrió la burla de la tierra entera. La última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo vio colgando en vergüenza, miseria y angustia sobre una cruz. Más tarde apareció algunos de sus discípulos que creyeron en Él. Pero la última vez que este mundo vio a Jesús fue cuando lo vio como un criminal, como un malhechor crucificado en una cruz romana. Esa fue parte del plan de Dios. Una parte de la gracia inmensurable, imposible de medir, iluminable, y el amor de nuestro Señor. Sin embargo, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero, ¿acaso eso es todo lo que el mundo verá de nuestro Salvador en la historia, muriendo en vergüenza en una cruz? No, hermanos, claro que no. Eso no es todo lo que el mundo va a ver. También este mundo incrédulo, blasfemo e impío, un día verá al Hijo de Dios, en su plenitud, en su gloria, en toda su virtud y maravilla, en la maravilla y asombro de lo que Él es. Él es Dios. Y entonces, hermanos, todos los hombres lo verán como realmente es. Lo verán sosteniendo en las manos el título de propiedad del universo, sosteniendo en sus manos la autoridad de toda la creación a nuestro alrededor y el universo debajo de nosotros, sosteniendo este mundo y su destino en sus manos perforadas y amorosas. Apocalipsis nos dice que un día este mundo conocerá quién es Jesús. Él es Dios. Y precisamente, hermanos, por lo que este pastor dijo, precisamente por lo que las iglesias de Asia, hermanos, estaban viviendo, es que Dios le dio a Jesucristo esta revelación. Y lo hizo, hermanos, a causa, como dije hace un momento, de su obra redentora, a causa de su fidelidad en el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque además los cristianos de la época de Juan necesitaban saber que el Hijo de Dios, a quien voluntariamente habían recibido en su corazón, a quien voluntariamente servían, a quien voluntariamente adoraban, a quien voluntariamente, hermanos, defendían con su testimonio, ante quien habían renunciado, incluso, hermanos, a muchas cosas, Él mismo había renunciado a unas también por ellos. Por ejemplo, Él renunció al ejercicio de ciertas cosas, hermanos, en su humanidad. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Los cristianos de la época de Juan necesitaban saber que el Hijo, que voluntariamente había renunciado al ejercicio de ciertas cosas en su humanidad, como Él mismo lo expresó, es quien les hablaba ahora. Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice, ni el Hijo, sino, ¿qué dice? El Padre. Hermanos, ¿a Juan le fue revelado algo? Que Dios el Padre, quien resucitó a su Hijo obediente, lo recibió en gloria, envió su Espíritu Santo como Él lo prometió a su iglesia, iba a enviarlo de nuevo a este mundo. Pero ahora, como gobernante y como juez de todas las naciones, en cumplimiento a lo que sus profetas estuvieron anunciando en el Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, hablamos de la revelación de Jesucristo. Se trata de Él. Dios está diciendo, voy a enviar de nuevo a mi Hijo, porque es el juez y soberano de toda la tierra. Estamos hablando de la revelación de Jesucristo. Punto número 2, que es para sus siervos. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 1, por favor.
Apocalipsis, capítulo 1. El título de la predicación de esta mañana es la revelación de Jesucristo, punto número 1, que recibió de Dios. ¿Por qué se dice que recibió de Dios? Bueno, porque cuando estaba en su humanidad, Él se limitó a sí mismo, hermanos, en varias cosas, y una de ellas la demuestra cuando dice que no podía declarar el tiempo, pero cuando Él ha vuelto a su gloria, Él ha asumido de nuevo, ¿verdad? Esa gloria a la que Él dejó, la gloria de la que se despojó, y con base en eso Él puede ahora anunciar, hermanos, los detalles. No nos está diciendo el día y la hora, pero nos está anunciando los detalles. Le está diciendo a los suyos: yo realmente soy quien les dije que era. Y en virtud de que soy quien les dije que era Dios, les puedo anunciar cada una de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. 2. La revelación de Jesucristo, que es para sus siervos. Quiero que miren al frente, hermanos. Si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que leerlo ¿bajo qué perspectiva, hermanos? La de Jesucristo. De una forma en la que quien destaca es Él, porque el libro, hermanos, nos está hablando de Él. 2, que es para sus siervos, dije hace rato. Dios, hermanos, le dio algo a Cristo. Y se lo dio, ¿saben para qué, hermanos? No para que se lo quedara, sino para que lo compartiera. Para que lo compartiera a sus siervos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esa palabra para manifestar? La palabra griega manifestar es un término griego que significa enseñar, exhibir, mostrar, hacer visible, hacer algo claro, dar evidencia, y dice como en un espectáculo. ¿Por qué? Vuelvo al telón aquí de las obras de teatro. Hermanos, una vez que nosotros presenciamos la obra que nuestro ministerio lleva a cabo, hay algo que nos queda claro, que es un mensaje. ¿A poco no? Nosotros estamos allí sentaditos, aquí están los actores, los dos hermanos, están actuando, están teniendo algún diálogo, alguna función, alguna cosa, y al final nosotros lo estamos viendo. Se nos está manifestando, se nos está mostrando, se nos está declarando, se nos está dando, se nos está enseñando, hermanos, también a través de eso. Déjenme decirles, hermanos, que, por ejemplo, si ustedes miran la imagen que está al frente, ¿sí? Es una mamá o una maestra que está con un niño y le está enseñando las vocales. Y no le está diciendo, mira, hay 5 vocales, ¿verdad? A, E, I, O, I. Sino que tiene en su mano algo para mostrarle de manera visible, para que entonces el niño pueda comprender mejor. De tal manera que Jesucristo, hermanos, es el mejor maestro, porque Jesucristo le mostró a su siervo cada una de las cosas, de manera clara a su siervo, cada una de las cosas que nosotros vamos a ver. En la Biblia, siempre que esta palabra se utiliza, las 33 veces, se usa de la misma forma. Algo que se está mostrando, que se está enseñando y que se puede ver de manera clara. Vamos a ver 2 ejemplos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 8. No importa quién esté mostrando, sino que lo que importa es que lo que muestra es claro y es entendible. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 8. Va de nuevo. No importa quién lo muestre, sino que lo que se muestra es claro, es visible. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, Begnis, es la misma palabra de la que está mostrada aquí en el enfrente, hermanos. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, dice Mateo capítulo 4. Es decir, el Señor Jesús, desde el lugar donde el enemigo lo lleva, podía ver literalmente, como dice, los reinos del mundo. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 4. Recuerden, no se trata de ver quién lo está mostrando, sino que lo que muestra es claro. Vamos a ver en este caso lo que dice Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, Mateo capítulo 8, versículo 4. El punto número 2 es que la revelación de Jesucristo es
para sus siervos. 33 veces se usa la misma palabra, siempre para mostrar algo. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate de nu al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ya estás limpio, ya estás sanado, ve con el sacerdote y dile, mira mis manos, mira mi cuerpo, mira mi rostro, mira mis piernas, están limpias. Cuando él lo vea, le va a quedar claro que lo que tú le estás diciendo es exactamente eso, la verdad. Por eso mencionaba yo hace rato que Apocalipsis es la revelación de la verdad. Todo lo que Apocalipsis enseña es verdadero. Jesucristo, hermanos, le mostró a Juan toda una serie de cuadros, de imágenes, de situaciones que le hicieron comprender mejor lo que luego escribió y describió. Va de nuevo. El Señor no se lo platicó, o el ángel no se lo platicó a Juan. Le mostró cuadros, le mostró imágenes, le mostró situaciones como en un espectáculo que le hicieron comprender el mensaje que después escribió y describió. Porque si ustedes han leído Apocalipsis, hermanos, como he recomendado, Juan hace muchas descripciones de cosas que él vio. ¿Van conmigo, hermanos? Ahora bien, el mensaje que el Señor dio fue para darlo, fue para compartirlo. Vayan conmigo a la segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión Pablo vivió algo. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Hermano, deja que la revelación de Jesucristo, que la palabra de Cristo anime tu alma, anime tu corazón. Que tú sepas que Cristo Jesús está sentado en gloria y viene a este mundo como Rey, como soberano y como juez, anime tu alma y tu corazón a decir, voy a seguir adelante, voy a caminar en fe. No voy a permitir que nada me derribe, no voy a permitir que Satanás me quite el gozo. Voy a cruzar la circunstancia que me lo está robando y voy a ver claramente a Jesús. Él es el que viene pronto. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermanos, la palabra de Dios dice, o bueno, déjenme platicarles un poquito el contexto. En la época de Juan, en los tiempos de los apóstoles, los reyes tenían la costumbre que cuando querían premiar a uno de sus capitanes, a uno de sus mejores soldados, los invitaban al palacio. El rey en persona invitaba a este hombre al palacio. E iban caminando ellos por el palacio, por los jardines reales, y le mostraba todo el esplendor que había. Era una forma de honrar a esta persona. En ese contexto, Pablo dice que él fue invitado por el Señor, pero no a los jardines de un lugar, sino que fue invitado al paraíso, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Fue invitado delante de la presencia de Dios, pero a diferencia de Juan, dice, él escuchó cosas inefables que no le es al hombre dar o expresar. ¿Qué significa eso? Que él escuchó cosas maravillosas, que por más que tratara de encontrar palabras, no alcanzaría a describir lo que él escuchó. ¿Pero qué fue lo que escuchó Pablo, hermanos? No sabemos, porque no se le permitió expresarlas. Pero Apocalipsis, hermanos, es dado para ser expresado, para darlo con libertad, para que sus siervos con claridad lo escucharan, lo estudiaran, lo conocieran, lo entendieran, y al final comprendieran cómo Dios, escucha esto, hermanos, y que al final comprendieran cómo Dios está obrando y controlando todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso hasta el fin de la historia humana. Pregunta, hermanos, ¿por qué Dios le revela a Daniel en Daniel capítulo 9, cuando él solamente está orando a Dios y solamente le está pidiendo una cosa? Señor, se están terminando los 70 años. ¿Qué va a pasar con nosotros?
¿Por qué el Señor decide revelarle toda la 70ª semana de Daniel, de la venida del anticristo, la venida de Jesús el Mesías, la caída de Jerusalén y muchas cosas hasta los últimos tiempos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a Juan decide darle una revelación, no de las circunstancias, no nada más de las circunstancias que él está viviendo, sino hasta los últimos tiempos? La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque el ser humano es así. Hoy confía en Dios, pero mañana quién sabe. Porque mañana puede vivir una situación más difícil y dice, yo creo que esto Dios no me puede arreglar. Yo creo que en esto Dios no me puede ayudar. Yo creo que de este problema Dios no me puede sacar. Yo creo que esta enfermedad Dios no la puede sanar. Yo creo que esta vida Dios no la puede restaurar. Yo creo que este milagro Dios no lo puede hacer. Yo volteo y veo las circunstancias y no sé cómo Dios puede estar en medio de esto. ¿No es cierto? Algunos quizás llegamos a pensar así. Y entonces el propósito de Dios, hermanos, a revelar por medio de su ángel a Daniel y revelar por medio de su ángel, hermanos, a Juan, es este. Dile a los miembros de las iglesias que las circunstancias que ellos están viviendo están bajo mi control. Diles que las circunstancias que ellos han vivido por décadas yo las conozco. Estoy aquí para decirles que los estoy cuidando y que tengo el control de todo. Pero Señor, diría Juan, que no lo dijo. Y si alguien me pregunta, pero es que Juan, tenemos 20 años sufriendo esto y no vemos para cuándo. Si tú estudias la historia, hermano, por lo menos los primeros 2 siglos el Imperio Romano persiguió de una manera cruenta a los cristianos. Es decir, venían décadas de sufrimiento, pero faltaban décadas todavía de sufrimiento. Y entonces lo que Jesús revela es, yo tengo el control siempre. Lo que tú tienes que hacer es seguir adelante. Hermanos, no hay circunstancia en la vida en la que Jesús no tenga el control. Haya muerte o haya vida, haya trabajo o haya desempleo, haya dinero o no lo haya, haya comida o no haya comida, haya salud o haya enfermedad. No hay nada a nuestro alrededor en lo cual el Señor Jesucristo no tenga el control. Tú y yo moriremos y a menos que Él venga pronto, Él va a seguir teniendo el control hasta el fin de la historia humana. Por eso es el Apocalipsis, la revelación de Cristo. Porque Él nos está revelando, si les expresé con claridad y ustedes pusieron atención, el fin de la historia humana. Completa. Remarquemos algo, hermanos, entonces. El mensaje no es para quien no tiene a Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vayan conmigo allí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Es la revelación de Jesucristo que es para sus siervos, que fue manifestado, dado a través de cuadros, imágenes o situaciones de manera clara para ser entendido primeramente así. Pero quiero que entendamos algo, quiero que entiendas algo. El mensaje no es para quien no tiene a Cristo. Dice la palabra de Dios aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quién, hermanos, a sus siervos. La revelación no es para quien no tiene a Cristo, es para quienes somos o son siervos de Cristo. Y un siervo de Cristo, hermanos, no es cualquier persona. La palabra griega, que por cierto estoy viendo que se me olvidó anotar allí, es doulos, se escribe doulos. En griego es doulos, se pronuncia doulos. Y doulos es un esclavo. El mensaje es, hermanos, para aquellos hombres y mujeres que habiendo creído en Jesucristo como su Salvador personal, escucha esto, hermano, se ha rendido voluntariamente al señorío de Cristo hasta el punto de decir, Señor, mi vida te pertenece, soy tu esclavo. Vamos a comprender mejor esto. Vayan conmigo, hermanos, al Antiguo Testamento, por favor. Al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12. Si
En esta mañana hay alguien entre nosotros que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Este libro no es para ti. Pero puede ser para ti si tú crees hoy en Cristo. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero no eres un siervo de Cristo, no eres un dulos de Cristo, no eres un esclavo de Cristo, no eres alguien que ha tomado la decisión de rendirse ante el señorío de Cristo al punto de que lo más importante para ti en tu vida es Cristo, este mensaje tampoco es para ti. Es un mensaje de esperanza para quienes se han rendido a Cristo y en virtud de esa rendición están enfrentando toda situación y sin embargo siguen adelante. Por eso es que es un mensaje de esperanza y de consuelo. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 17. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo, ¿no dije la cita? Sí. Deuteronomio 15, 12 al 17. Hoy estoy dando tiempo suficiente para que lleguemos allí a la cita, hermanos. Dice la palabra de Dios así: si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, una herramienta con punta afilada, ¿verdad? Y orarás, vas a ojerar su oreja contra la puerta, y será tu siervo. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Así será también tu criado. Hermanos, en la época antigua testamentaria se podía dar la ocasión en la que un esclavo, por gratitud y por amor a su amo, en virtud de la forma en que lo trató, el día que ese amo le daba su libertad, porque el judío estaba obligado a no esclavizar a sus hermanos que se vendían ante ellos por siempre, sino solo por un periodo de 6 años en el que se consideraba que era suficiente para pagar la deuda por la cual él se vendió, dice Jehová el Señor: tienes que dejarlo libre. Pero si ese siervo, ese hermano tuyo, te dice: oye, es que yo te amo tu casa, amo a tu familia, contigo me va bien, tú me has tratado muy bien, yo no me quiero ir de tu lado, yo quiero ser tu siervo para siempre porque te amo. Dice, entonces tú le vas a perforar el oído como símbolo de que él va a ser tu siervo para siempre. Entonces, hermanos, esa palabra que se usa ya en el Antiguo Testamento es lo que incluye un doulos. Y habla de un cristiano, habla de un hombre o de una mujer que por gratitud a Dios, que en agradecimiento a la salvación, que por gratitud a las bendiciones diarias, toma la decisión de rendirse ante sus pies, hermanos, como un siervo. Y a esos siervos Jesús les dice que tiene para ellos grandes revelaciones. Apocalipsis es una hermosa revelación para aquellos que lo aman, que son sus hijos, que están sujetos a su palabra, que viven en el Espíritu, que están ocupados en los intereses de su Salvador. Apocalipsis, hermanos, es un libro interesante para el impío, no más que eso. Apocalipsis es un libro muy difícil de entender para el cristiano que no es diligente en el estudio y que de por sí no le gusta leer la Biblia. Apocalipsis para el cristiano carnal es solo uno más en la Biblia que tiene en su casa. Pero para el siervo son las revelaciones de Dios. Es la revelación de Jesucristo. Es el libro al que acude cada que necesita consuelo. Es el libro que abre cada que siente que su mundo se está viniendo abajo y que sin embargo en el cielo está Jesús sentado en su trono, que vendrá un día como juez y soberano y que tiene el control de todo. 3. La revelación de Jesucristo. 3. Que declara
las cosas que están por suceder. Que declara las cosas que están por suceder. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, ese es el punto 1, que Dios le dio. 2, para manifestar a sus siervos. Y 3, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero que observen allí en su Biblia, hermanos, incluso yo les animaría, si les gusta rayar su Biblia, que subrayen la frase deben suceder pronto. La frase deben suceder pronto es una de las frases más importantes en el libro de Apocalipsis. Tú dirías, no hermano, es más importante el 666, no. Es más importante saber quién es la bestia, no. Es más importante los sellos, las copas, los jinetes, hermanos, no. Los aries, no. Esta es una de las frases más importantes. Aquello es importante, pero esto es mucho más importante. A los siervos de Dios, Dios le dice a Jesucristo, y Jesucristo le dice a Juan a través de su ángel, que hay cosas que deben de suceder pronto. Y habla, hermanos, de cosas que necesariamente van a ocurrir, que tienen que ocurrir, que van a suceder, pero, aunque la palabra allí dice pronto, no significa que iban a ocurrir pronto, es decir, en ese momento en el que se está hablando, en un momento inmediato. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estudiamos el libro, nos damos cuenta que la palabra pronto, que se traduce como pronto, tachos, que se puede pronunciar tachos porque se translitera así, una cosa es traducir y otra cosa es transliterar. Algo se translitera cuando proviene de un idioma y solamente se busca la letra equivalente en el idioma, hermanos, y entonces es tachos, o se puede pronunciar también taxos, si se lee literalmente del idioma original. Describe algo que cuando ocurre va a suceder de manera muy rápida. Hermano Marco, creo que usted no me va a fallar en esto. ¿Qué es un tacómetro? Eso significa las revoluciones que da un motor. Exacto. Si ustedes, hermanos, aquellos que tienen su automóvil, lo encienden, tiene un tacómetro y va a indicar las revoluciones, la velocidad. Va a marcar la velocidad. Usted está oprimiendo el acelerador con el pie y va marcando cuán rápido va. Y usted va a 50, 100, 120, 130, 140, 150 y de repente dices, oye, ya pare porque vas volando, ¿no? Y hay personas que le pisan hasta el fondo y dicen, pues es que esto ya no da más, ¿no? Ya llegó hasta el tope. Hermanos, la palabra tajos o taxos describe algo que cuando ocurra va a suceder muy pronto, va a suceder muy rápido. Pero dice Juan, deben. Y deben en griego, hermanos, es un verbo impersonal que señala una necesidad. Dice las cosas que deben, no que probablemente, no que a lo mejor, no que te las digo pero no estoy seguro. ¿Qué crees? Te engañé. No, deben suceder, van a suceder. Es una palabra que en virtud de la naturaleza del caso destaca una obligación moral. Dios anunció en el Antiguo Testamento que ocurriría una serie de situaciones y en virtud de que Dios lo anunció por medio de sus profetas, deben suceder, van a suceder, podemos estar seguros. Y deben habla también de la soberanía de Dios. Los creyentes de la época de Juan, hermanos, necesitaban tener la seguridad de que Jesucristo, su Señor, iba a actuar y que cuando lo hiciera, lo haría tan pronto que una vez que inició, ¿qué iba a hacer, hermanos? Iba a terminar, iba a acabar. Porque ese es el propósito, hermanos, de sus profecías. Si ustedes han sido fieles, hermanos, en la asistencia a la iglesia, escucharon en un mensaje que yo dije, es un error decir que estamos en los últimos tiempos. Me parece que el viernes tembló en Japón, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque un volcán, uno de los más activos en el mundo, hizo erupción, ¿no es cierto? Estamos en época de guerra. Hay temblores en muchos lugares del mundo. Si usted acostumbra a leer la televisión, ver los canales de televisión cerrada, como Discovery Channel, como HBO o como Nat Geo,
Ahí hay documentales muy buenos, muy interesantes respecto a los jinetes del Apocalipsis, respecto a los sellos, respecto a las trompetas. Solo que la interpretación de Nat Geo, Discovery Channel, HBO Ley y otros canales que gustan de hacer documentales, ellos dicen, ya está el jinete tal porque hay guerra, ya está tal jinete porque hay enfermedades, ya está tal jinete porque hay peste, ya está tal jinete porque hay hambre. No, no estamos viviendo los últimos tiempos. Porque cuando los últimos tiempos se vivan, que nosotros no los vamos a vivir, porque ya no vamos a estar aquí, pero cuando se vivan, va a ser una serie, una sucesión de acontecimientos rápidos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y conforme avancemos vamos a ver que en una ocasión, por ejemplo, van a morir una tercera parte de la población del mundo. Pues somos 8.000 personas, 8.000 millones de personas. 8 por 3, 24, 2.400 millones de personas en una ocasión van a morir, hermanos. ¿Ha visto algún acontecimiento donde se mueran 2.400 millones de personas? No. ¿Ha visto un tsunami donde hay 10 millones, donde hay 50 millones, donde hay 100 millones? Pero eso no son los últimos tiempos. Son acontecimientos dentro de la historia humana que Dios permite con propósitos que Él conoce. Pero cuando esto suceda, y va a suceder, la idea de este pasaje es cuando suceda, y va a suceder, porque está comprometida la palabra de Dios, porque Él dijo que iba a hacer a través de sus profetas, cuando lo inicie, no va a detenerse. Es seguro su cumplimiento. Hermanos, es claro que en la época de Juan, Jesucristo actuó. Definitivamente el Señor obró en algún momento dentro de las circunstancias de los creyentes del primer siglo. Al enemigo de ellos, el emperador, le quedaba poco tiempo. ¿Entre qué año y qué año dijimos que se escribió Juan, hermanos, aproximadamente? ¿En el 95 y el 97? En esos años murió Domiciano, hermanos. El emperador que le siguió, él dejó en libertad a Juan porque sabía que justamente había sido desterrado. Al enemigo le quedaba muy poco tiempo. El Señor actuó ciertamente en aquel entonces. Ayudó a los creyentes que estaban en persecución y tribulación en las iglesias de Asia. Su tribulación y su persecución no duraría para siempre. Vendrían otras, pero no durarían para siempre. Pero en realidad, hermanos, a partir de hoy que estamos interpretando, vamos a ver que los acontecimientos que están revelados en el Apocalipsis de Jesucristo están más bien relacionados con la segunda venida de Cristo Jesús. Va de nuevo, están más bien relacionados con la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando ocurran van a suceder pronto. Por eso es que es como un evangelio, es la buena noticia de que Jesucristo viene, pero ahora como soberano, como juez, como rey de reyes. La palabra pronto o la palabra cerca es repetida constantemente en el libro de Apocalipsis y siempre debe de interpretarse como algo que cuando ocurra va a suceder de manera como, hermanos, rápida, pero no necesariamente que va a ocurrir en el momento en que se está anunciando. De hecho, la palabra nunca significa eso, siempre es algo que cuando ocurra va a ser rápido. Por ejemplo, en el 1.3 dice que el tiempo está cerca. En el 3.11, he aquí yo vengo pronto, él no ha venido. En el 22.6, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En el 22.7, he aquí vengo pronto. En el 22.10, porque el tiempo está cerca. El 22.12, he aquí yo vengo pronto. Y el 22.20, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo tengo que interpretar entonces, hermanos, lo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que manifestó a su siervo Juan me dice a mí? Debe comprenderse bajo la perspectiva de Dios, como Dios habla en su palabra, como Dios ve las cosas. ¿Y cómo Dios ve las cosas? Es la pregunta. Vayan conmigo a la epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 9. Cuando Juan dice que el tiempo está cerca, debe comprenderse desde la perspectiva de Dios. Pues mientras que para nosotros pronto puede significar en ese momento o en el mismo día, para él pueden significar 1 hora, 2 horas, 5 meses, 5 años o miles de años. Ya pasaron 2000 años, hermanos. Pero deben de suceder ¿cómo? Pronto. Porque cuando ocurran van a suceder de manera que ya no se va a detener.
Así que hermano, no te dejes espantar por esos anuncios en la televisión, o predicadores, o visiones de gente que no tiene nada que ver con la Biblia, o cuando menos no la ha interpretado correctamente. Nosotros no vamos a vivir esos tiempos, lo vamos a ver más adelante. Y cuando suceda, va a ser una situación de verdad terrible. El mundo va a conocer la ira de Dios. Segunda de Pedro 3, del 7 al 9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, observa hermano, Pedro está hablando de un acontecimiento escatológico. Y Pedro tiene cuidado de aclarar algo, como Jesucristo se lo aclaró a su siervo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermanos, ¿cuándo Juan recibió la revelación de Jesucristo? Si hablamos desde la perspectiva de Dios, ¿cuándo Juan recibió la revelación de Jesucristo, Vicky? Allá. ¿O quizás aquí? Porque para un día es como Dios. Dios no está supeditado al tiempo. El tiempo empezó a medirse por la condición humana. Por eso es que a veces cuando pensamos en la eternidad, ¿qué voy a hacer en la eternidad? Allá no vas a tener tu Rolex, ¿verdad? O el que cambia Bimbo, ¿verdad? Por 2 empaques de colchones y uno de chocorroles. No. Allá no vamos a tener el reloj ahí. Hermanos, ¿se han dado cuenta que nosotros aquí no tenemos un reloj? Bueno, que todo el mundo trae el suyo, el de su teléfono. ¿Saben por qué hace muchos años tomé la decisión de quitar el reloj que estaba aquí, hermanos? Sí. Porque todo el mundo voltea. Y todo el mundo estaba bien. Y si estaba allá atrás, volteaba. Hermanos, venimos a la casa de Dios, ¿qué prisa llevas? Pero los seres humanos somos así. Nos come el tiempo. Nos come el tiempo. Hermanos, el Señor no lleva prisa. Es que ya debería de venir el Señor, ya pasaron 2000 años, y es que ¿qué tal si nos mintió? ¿Qué tal? Y es cuando Satanás dice, le voy a engañar, le voy a mentir. Oye, no lo esperes, te engañó. Por eso dice, está comprometido a algo moral, solo que no es la moralidad humana, es la palabra de Dios. Y van a ocurrir solo porque Dios lo dijo. Si Dios prometió algo, hermanos, no desmayemos, porque ciertamente llegará. Él sabe cuándo es el mejor momento. Dios nunca busca desesperar a sus siervos. Déjame terminar de leer el verso, la porción bíblica, el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Hermanos, Dios no busca desesperar a sus siervos. Señor, ya, Señor, ya. Es que mira ya cuando estoy sufriendo, mira, espérame. Oye, ya, Señor, oye. Pues de veras. No, hermanos. Dios sabe cuál es el momento apropiado, y el momento apropiado, de acuerdo a todos sus propósitos, está buscando algo, que el hombre se salve, que el hombre crea, que el hombre conozca, que ese amigo tuyo al que dice, oye, mira, Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados. No quiero, no, ese Dios, no, ¿se acuerdan, no, ahorita lo que platicaba de tu sobrino? No, ese fulano de tal, y quién sabe qué tal, hay gente que pasea su lengua por el cielo, ¿no? Bueno, Dios por ellos no ha venido todavía, no ha enviado a Jesús, porque está teniendo misericordia de toda la gente impía que no conoce a Cristo, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de esos hermanos, de ese padre, de ese amigo, de ese familiar, hermano, porque por el cual a lo mejor estás sufriendo, o estás orando, o estás clamando, o estás llorando. Es por él, para que crea. Mientras tanto, tú y yo tenemos que hacer lo que hicieron los hermanos de las iglesias de Asia, ser pacientes. Mira, el cristiano es una persona que siempre
va en la vida mirando hacia Él. ¿No es lo que dice Colosenses? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Por eso hay un canto, ojalá podamos cantar, hermano Samuel. Dice, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor. Es interesante, Apocalipsis 1:1 dice que deben suceder pronto y la declaró. El Señor declaró algo. Lo que Juan recibió, hermanos, fue algo tan extraordinario que Jesucristo tenía el interés de que su siervo las comprendiera. Y aunque hace rato ya dije que hay una palabra que describe, oye, te voy a poner unos cuadros, te voy a poner unas imágenes, es más, te voy hasta actuar con tal de que entiendas. Él se aseguró de que Juan comprendiera el mensaje, por eso dice, le declaró. Y la palabra griega esémane. Esémane es una palabra de la que se deriva la palabra semántica. Aquellos jóvenes que han tenido la oportunidad de llegar a, bueno, hermanos que han tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué es la semántica? No. ¿Qué es la semántica? Yo recuerdo que tenía una amiga, hermanos, que le gustaba mucho leer. Esta chica se leía entre 4 y 5 libros, pero al mismo tiempo. Era muy buena. Y de repente platicábamos y empezaban a hablar, espérame, es cuestión de semántica. Eso es cuestión de semántica, ¿sí? Vamos a entender primero las palabras, vamos a comprender primero lo que significa y después hablamos, ¿no? Sí. ¿Me diría tonto? No creo. Si nosotros conocemos bien la semántica, bien el significado de, lo tenemos muy claro. ¿Algún día le ha pasado que usted usa una palabra comúnmente y cree que tiene un significado y lo tiene, pero es mucho más grande? ¿O cree que significaba una cosa y significaba otra? Bueno, es que hay que checar la semántica, hay que checar el significado. Lo que dice Blanca es más bien, corríjame, la etimología, ¿no? La raíz. El Señor, hermanos, le declaró a Juan, no solo por medio de palabras, sino de señales y de símbolos. En realidad significa declarar por medio de señales y de símbolos. Dijimos que para entender Apocalipsis necesitamos conocer el significado de los números, de los nombres, de los colores, de los símbolos y de una serie de cosas que ya mencionó. ¿Se dan cuenta por qué tuvimos que estudiar primero todas esas 5 sermones, hermanos? No solo por medio de palabras, sino de señales y de símbolos. Hermanos, ¿por qué Juan usó el lenguaje que usó en Apocalipsis? Sería otra pregunta. Porque lo entendió tan claramente, porque el Señor se lo enseñó así, y lo entendió tan claramente que lo escribió Juan. ¿Sí me explico? ¿Por qué escribió así Juan? Porque así se lo mostró el Señor. Y lo entendió tan claramente que él quería comunicarlo claramente. Y así se lo expresó a los creyentes de su época. Usó el mismo lenguaje, solo que nosotros ahora, en el siglo XXI, tenemos que interpretarlo siguiendo una hermenéutica normal. ¿Qué es una hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar un escrito, un texto, una obra. En el seminario hay una materia en quinto semestre que se llama hermenéutica. Y en hermenéutica aprendemos, por ejemplo, todo lo que son las formas gramaticales de expresión, las figuras literarias, y aprendemos una serie de cosas que nos van a permitir interpretar correctamente un texto. Entonces, nosotros hoy en día, para poder comprender lo que le fue claro a Juan y lo que Juan con mucha claridad enseñó o declaró a las iglesias, tenemos que seguir una hermenéutica normal, gramatical, histórica y ambiental, tomando en cuenta el lenguaje mencionado. ¿Qué significa todo esto que acabo de decir? Lo que hicimos, hermanos, prediqué 5 mensajes en los que no interpretamos nada de Apocalipsis, pero que les di a conocer el ambiente histórico, contextual, gramatical y expresivo de alguna de las cosas que para entrar a Apocalipsis me permitiera conocer. Ahora ustedes ya pueden entender y vi a un hombre como león, con manos como de oso, y parecía un hermano. Ah, caray.
Ya puedes empezar a interpretar Apocalipsis, porque es un hombre que devora, que lo que hace lo hace muy rápido, pero que pisotea a sus enemigos y que acaba con ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso estudiamos toda esa parte. Ahora, el estudio que estamos llevando a cabo nos va a permitir dar a cada figura del lenguaje el significado correcto de acuerdo a la cultura, de acuerdo al ambiente literario, de acuerdo a como el apóstol Juan debió de haberlo expresado, hermanos, en su tiempo. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo, hermanos, designa un ángel especial para darle a conocer a esto a Juan? Vean lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué mandó un ángel para que él fuera el que se las declarara, se las explicara? Seamos honestos, ¿Juan entendería a la primera? Honestamente no. Leen Apocalipsis, hermanos. Oye, ¿y esto qué significa? Es más, llega un momento en que el ángel le dice a Juan, Juan, ¿qué es esto? Tú lo sabes. O más bien dice, sepa Dios, ¿no? Decimos, a veces nunca te ha preguntado algo, dices, sepa Dios. Déjame preguntarle a quien sabe, ¿no? Y un día Juan está así con el ángel y dice, tú lo sabes, pues tú explícamelo. El Señor está tan interesado en que su siervo lo entienda que designa un ángel para que lo reciba, lo comprenda, se lo explique a su siervo. Entonces, hermanos, a través del libro de Apocalipsis también vamos a encontrar una actividad muy sobresaliente de parte de los ángeles de Dios. Los ángeles tuvieron una acción muy notable, una actividad muy notable en todo el Antiguo Testamento. Tienen una actividad muy notable en los evangelios, pero no en las epístolas. A mí me parece que es una acción muy notable o una actividad muy notable en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no estaba en los creyentes. Y entonces el Señor los usa para cuidar a los suyos, pero hoy está en nosotros con su Espíritu Santo. Prácticamente solamente es Pablo, Pedro y el autor de Hebreos quienes nos hablan de los ángeles. En el caso de Pablo y en el caso de Pedro nos dice no que están haciendo, no que están allí a tu derecha o que están a tu izquierda, no, están viendo. Hermano, ¿qué estás haciendo? Porque alguien te está viendo. No solamente es Cristo que está entre nosotros por medio del Espíritu. Los ángeles, según la palabra de Dios, están viendo. Y tú preguntarías, ¿qué están viendo? Están mirando a esos hombres que fueron tan valiosos para Dios, que por amor a ellos fue capaz de humanarse y de sufrir, de autolimitarse, de despojarse de su gloria, de venir al mundo y estar entre ellos. Ellos están en la eternidad con Él, adorándole y sirviéndole, y allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, no es como aquí. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como se hace en el cielo. Y entonces los ángeles están mirando, ellos hacen la voluntad de Dios y dicen, oye, aquellos por los que murió, lo están haciendo también. Hermano, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Solamente hay un pasaje en Hebreos que dice que son ministradores de los que han alcanzado salvación. No hay una referencia más. En algún momento de la historia, hermanos, las cosas que se anuncian en Apocalipsis, porque eso habla de cosas, las cosas que se anuncian en Apocalipsis van a empezar a suceder. Y cuando sucedan, van a suceder. Las cosas que se anunciaron aquí trajeron fortaleza, trajeron paz, trajeron gozo, trajeron alegría, incrementaron la fe, aumentaron la confianza de los creyentes de las iglesias de Asia
hasta el punto de que fueron capaces de llegar, hermanos, hasta la última consecuencia, es decir, dar la vida. Conclusión. ¿Qué es el libro de Apocalipsis, hermanos? Pregunto, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es la buena noticia de que Jesucristo ha sido exaltado y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre, alabamos y bendecimos tu grande nombre, Señor. Ha haber sido extraordinario, Señor, extraordinario aquel momento cuando tu siervo Juan, estando, Señor, en las circunstancias en las que estaba allí en la isla de Patmos, recibiendo esas revelaciones que tú le diste, que ordenaste, Señor, por medio del ángel, para que pudiera entender con claridad.